Nos encontramos con el apóstol Juan, exiliado entre rocas, con un océano delante de su vista, padeciendo a causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un apóstol consciente de los tiempos que estaba enfrentando, que estaba viviendo. Él estaba experimentando en carne propia las aflicciones que a menudo la iglesia de Cristo ha tenido que sufrir y soportar a causa de su precioso y glorioso nombre. Acababa ya de experimentar una maravillosa visión y se le habían dictado palabras que tenían que ser dirigidas a cada una de estas 7 iglesias que se encontraban en Asia. El contenido de 5 de esas 7 cartas no era particularmente muy alentador. Juan seguramente estaba afligido ahora también a causa de lo que conocía respecto a la condición de 5 de esas 7 iglesias. Hemos estudiado ya esas 7 cartas. En cuanto a Éfeso, Juan ha sido testigo, aún este escrito no llega a la iglesia, pero Juan ya lo ha redactado y ahí se dice que esta iglesia ha dejado su primer amor. ¿O qué hay de las iglesias de Pérgamo y Tiatira que se encuentran leudadas, en peligro? Las falsas doctrinas se encuentran infiltradas en medio de estas 2 congregaciones, de estas 2 iglesias locales. ¿O qué hay de lo que redactó con respecto a la iglesia de Sardis? Una iglesia que dice que tiene nombre de que vive, pero que en realidad está ¿qué? Muerta. Y para concluir, la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no es ni fría ni caliente, pero que es tibia. Y a quien Cristo le anuncia que está a punto de vomitarla de su boca. Oh, amados hermanos, ante este panorama, ¿qué podría estar reflexionando el apóstol Juan? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde se dirigen todas las cosas? ¿Qué es lo que le espera a la iglesia? Ya los otros apóstoles habían partido con el Señor. Él era el único de los apóstoles que se encontraba aún con vida. Probablemente Juan se identificaría en esos momentos con las emociones que el profeta Elías eventualmente llegaría a vivir también muchos siglos atrás. Señor, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cómo es que la iglesia, tu iglesia, ha de prevalecer en medio de un panorama tan oscuro? Pensamientos como estos seguramente estaban en la mente y en el corazón del apóstol, de este anciano siervo de Dios. Pero de pronto miró hacia el cielo. ¿Y qué es lo que contempló? El versículo 1 de nuestro capítulo nos dice que vio una puerta abierta. Y de pronto escuchó una vez más aquella gloriosa voz. Esa voz que, como dijimos ya hace algunas semanas, le era tan familiar. Al mismo tiempo era tan diferente. La voz de Jesucristo mismo llamándole, diciéndole: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan ahora estaba a punto de experimentar una gran cantidad de visiones, una tras otra. Primeramente se le había dado la instrucción de que redactara, tomara por escrito nota de todo lo que se le estaba diciendo, pero ahora se le está llamando a contemplar cosas inefables, cosas gloriosas, y se tiene que dedicar a escribir, a redactar lo que él estaría contemplando. Y esta serie de visiones comienzan
con esta, la visión entre las visiones. Una gloriosa manifestación de las realidades eternas. Una gloriosa manifestación de cosas que el apóstol Pablo propiamente habría dicho, cosas que oído no oyó, ni ojo ha visto. Cosas que son difícilmente descritas. El apóstol Juan comenzaría a contemplar toda clase de imágenes. Y uno puede preguntarse, ¿por qué imágenes? ¿Por qué simplemente no decir el significado de estas cosas que nuestro Señor quería revelar? Como lo hizo con las cartas a las iglesias. ¿Por qué una serie de imágenes que a menudo incluso hoy en día pueden parecer tan obscuras para todos aquellos que acudimos a este precioso libro tratando de leerlo y entenderlo? A lo que en primer lugar puedo decir, porque Dios lo determinó así, en su absoluta sabiduría. Dios determinó que así fueran las cosas. Él quiso revelar todas estas gloriosas verdades, estas gloriosas realidades a través de esta serie de imágenes, porque a causa de su sabiduría, Él consideró que era la mejor forma. Pero por otro lado, sí podemos reflexionar respecto a esto. Es decir, leía acerca de un comentarista, un autor. ¿No acaso las naciones enteras suelen usar símbolos y banderas? ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué usan emblemas para representar verdades acerca de sus patrias, de sus naciones? Las imágenes son un medio muy particular para transmitir una gran cantidad de pensamientos, verdades, realidades acerca de lo que nosotros queremos dar a entender. A Dios le plació en todo el libro de Apocalipsis ofrecer una gran cantidad de imágenes para ilustrarnos gloriosas verdades. Y es que de hecho, en cuanto a las imágenes y símbolos de este libro, tenemos que considerar algo que es sumamente importante. Todo el contenido que se encuentra en Apocalipsis ya ha sido expresado, de hecho, en un lenguaje sencillo anteriormente. Todo lo que nosotros podemos encontrar en el libro de Apocalipsis es aquello que ya se ha revelado en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Judas. Pero ¿por qué es que es tan confuso para nosotros hoy en día? Bueno, se vuelve confuso, en primer lugar, porque a menudo lo que hacemos es cometer el error de tratar de descubrir en estas imágenes aquello para lo que no nos fueron dados. Es decir, a menudo la iglesia ha tratado de descubrir misterios ocultos a través de estas imágenes, observando los detalles, tratando de descifrar qué significará este aspecto en particular, por qué este tono, por qué este color, por qué esta cantidad. Cuando la iglesia se ha enfocado tratando de desentrañar los detalles de estas imágenes, entonces caen en serios errores. No solo eso, a menudo cuando leemos Apocalipsis, tratamos de discernir cronológicamente los acontecimientos históricos del futuro. Apocalipsis no es un libro formado cronológicamente. ¿Cuántos amados hermanos han tratado de establecer el orden cronológico en el que acontecerán las cosas a través de Apocalipsis? Cuando lo cierto es que Apocalipsis es un libro conformado por varios ciclos que se repiten una y otra vez. Comienzan en algún punto en particular, avanzan, concluyen, luego vuelven a comenzar en otro punto en particular, vuelven a recorrer la historia de la redención una y otra vez. Es por eso que a menudo se vuelve tan oscuro el libro de Apocalipsis, pero como nosotros habíamos dicho en el primer mensaje de este precioso libro, desde un inicio, en el capítulo 1,
se nos dice que esta revelación fue dada para que cada uno de nosotros podamos conocer las cosas que han de suceder en nuestro peregrinar por este mundo. El Señor quiere que conozcamos y entendamos las cosas que estamos experimentando y que seguiremos experimentando. De hecho, las imágenes que encontramos en Apocalipsis, hermanos, fueron puestas para traer consuelo al alma de los peregrinos. Fueron puestas para dar guía espiritual a cada uno de nosotros, hermanos. Fueron puestas para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra bendita y gloriosa esperanza. Todo Apocalipsis tiene ese propósito, que el cristiano encuentre a través de esta serie de imágenes consuelo, guianza, fortaleza y firmeza. Por lo que particularmente la visión que tenemos en este capítulo 4 y en el capítulo 5, que es una sola visión, es clave para entender el resto del libro, hermanos. Es clave. Aquí hay un parteaguas en Apocalipsis. Concluyen los mensajes a las 7 iglesias y comienza ahora toda esta sección de ciclos escatológicos. Y si queremos comprender el resto de los capítulos del libro de Apocalipsis y encontrar verdaderamente ese consuelo, esa guianza, esa fortaleza, esa esperanza, es vital que podamos entender estos dos capítulos 4 y 5, hermanos. En estos dos capítulos encontramos, digámoslo así, el pináculo desde donde podemos ver con claridad todas las demás cosas. El Espíritu Santo nos guía en estos dos capítulos y es como si nos elevara a las alturas para que pudiésemos adquirir la perspectiva adecuada, la perspectiva correcta de todo lo que se viene en el libro de Apocalipsis. En estos dos capítulos encontramos, de hecho, en un sentido, el escenario en donde se desarrolla la totalidad de la obra de Dios. Estos dos capítulos son una manifestación de las realidades espirituales que nosotros somos incapaces de ver a causa de nuestra carne. Estos dos capítulos, por lo tanto, nos han de presentar una visión simbólica de las gloriosas verdades eternas. ¿En qué consiste esta visión? ¿Cuál es el elemento central de esta visión? Y eso es importante. Si no queremos confundirnos con todo lo que se describe en este capítulo 4. Usted que lo ha leído, ¿cuál diría que es el elemento central en el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros? Observe una vez más este capítulo. Hay muchas cosas que son descritas en este pasaje. Hay varios elementos que son mencionados en este pasaje. Pero hay un elemento central que se repite una y otra y otra y otra y otra vez en este pasaje. Ese elemento central es el trono. Observe en el capítulo 4, versículo 2, y aquí un trono, y en el trono, versículo 3, y había alrededor del trono, versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos, versículo 5, y del trono salían, y delante del trono ardían 7 lámparas, una y otra vez, 17 veces se encuentra esta palabra trono entre los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, hermanos. Y más de 40 veces en todo el libro de Apocalipsis. El trono es el elemento principal de nuestro texto el día de hoy. Y es que este capítulo nos está llevando a contemplar el centro mismo del cosmos entero. Lo que Apocalipsis capítulo 4 nos está revelando es que
en el centro del universo se encuentra establecido un trono. Y este trono se encuentra ocupado. No es un trono vacío, es un trono en donde su soberano se encuentra ejerciendo su dominio, su potestad, su autoridad. Este es el elemento más importante de todo este pasaje que tenemos el día de hoy. Podríamos resumir todo el contenido de este capítulo con el versículo 1 del Salmo 99. El Salmo 99, versículo 1 dice: el Señor reina. Tiemblen los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Tiemble la tierra. En este solo versículo encontramos el resumen de todo el contenido de Apocalipsis 4 y aún 5. El Señor reina. Y todos los elementos que encontramos en este pasaje tan misteriosos están sujetos a esta verdad. Su Dios, amado hermano, mi Dios, está sentado en su trono. Y he aquí que Él es el centro del cosmos. Él es el soberano de todo lo que existe. Él es el soberano no solo de su iglesia, sino de la creación entera. Y Él se encuentra rigiendo y gobernando todas las cosas, hermano. Y esto es importante, como veremos en el tercer punto de este mensaje. Pero antes de ver ese propósito central de este texto y la esencia misma de este texto, echemos un ligero vistazo al contenido de esta visión, a la luz de esta verdad, a la luz de este elemento central, el trono. ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 4? Hay una gran cantidad de imágenes, pero cada una de ellas están relacionadas al trono de Dios. Y lo primero que se nos revela entonces en este capítulo es que este trono es un trono de gloria, hermanos. Este trono que se describe aquí, este trono que Juan el apóstol contempla, es un trono de gloria. Observe algunos de los detalles que se encuentran ahí. En primer lugar, en el versículo número 2, cuando Juan es llevado en el Espíritu Santo a contemplar todas estas cosas, él dice que contempla aquel trono y uno sentado en este trono, y en el versículo 3 comienza a describir el aspecto de aquel que se encuentra ocupando este trono. ¿Qué es lo que él contempla? Dice el pasaje, vea usted el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué está diciéndonos con estas cosas? Sencillamente podemos definirlo de esta manera. Esto que está manifestando Juan, esta apariencia semejante a estas piedras preciosas, son un símbolo apropiado acerca de la variedad de las infinitas y hermosas excelencias que se fundan en el carácter de nuestro Dios. No se trata de tratar de descifrar qué es exactamente el jaspe o la cornalina. Simplemente somos llevados a contemplar que estas piedras preciosas tienen como propósito tratar de manifestarnos, recordarnos cuán glorioso es aquel Dios que se encuentra ocupando ese trono. Su gloria es lo que Él es capaz de contemplar simplemente. Como diría un autor, en su gloria revelada permanece al mismo tiempo oculto, pero se da a conocer como el eterno, como el invisible, como aquel que es el incomprensible. Estas piedras preciosas quieren recordarnos las hermosas excelencias del carácter de nuestro Dios. Un Dios a quien no podemos contemplar en toda su plenitud, amados hermanos. Un Dios que, como el apóstol Pablo dijo, habita en luz inaccesible. Pero un Dios que sin embargo se revela a sí mismo a través de estas sus excelencias, su justicia, su santidad, su gracia, su misericordia, su amor, su bondad. Es un Dios que se encuentra oculto en un sentido, pero que al mismo tiempo se da a conocer. Este es el Dios que el apóstol Juan está contemplando. Él está contemplando la magnificencia del Creador de todas las cosas.
Y este trono destaca en gloria, porque aún alrededor de su trono se encuentran, dice el texto, 24 ancianos sentados en 24 tronos con coronas de oro, vestidos de blanco. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Y aquí es cuando comienza la gran cantidad de controversias. Tome usted un par de comentarios del libro de Apocalipsis. Se dará cuenta la gran cantidad de variaciones que hay en la interpretación de los detalles. Por eso es que al principio decía, hermanos, podemos tratar de discernir algunos detalles y adoptar una postura, pero no perdamos el enfoque de los pasajes. ¿Cuál es mi opinión respecto a estos 24 ancianos? Yo creo que estos 24 ancianos, vestidos de blanco con coronas de oro, están representando a la totalidad de los elegidos de Dios. 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, 24 ancianos. No eran los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Juan de hecho todavía estaba vivo. Pero es la representación de la totalidad de los elegidos de Dios. Vestidos de blanco, justificados perfectamente, morando delante de la presencia de Dios, alabando y glorificando a aquel que es digno, aquel que vive por los siglos de los siglos. Ahí se encuentra usted y yo representados. La posición que ocupan estos ancianos es una posición que de hecho es suya, amado hermano, y es mía. Es una posición que por gracia ya nos pertenece, hermanos. He ahí a estos ancianos representando a cada uno de nosotros en estos instantes, hermanos. He ahí a estos personajes particulares alrededor y delante del trono de su Dios, puestos ahí para recordarnos que ese es el lugar que usted y yo ocupamos de hecho ya, hermanos. Aquí entra el ya, pero todavía no. Usted y yo, amado hermano, ya tenemos una posición, un lugar delante de la presencia de este majestuoso Dios. La pureza, el honor, el poder, la cercanía a Dios, todas estas realidades que son representadas en estos personajes son suyas y son mías, hermano. Estos son los ancianos. Estos son aquellos que pudieron cantar a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Oh, amado hermano, usted y yo, por su gracia, por la fe, ya tenemos ese sitio asegurado. Cristo lo ha comprado. Es parte de lo que se nos hablaba hoy en el sermón, amados hermanos, a causa del nuevo pacto, en virtud de las obras de nuestro Señor Jesucristo, de esa perfecta obra consumada. Ese lugar ya es nuestro. Y los ancianos están ahí para recordarnos que hay un día en el que lo tendremos en toda su plenitud. Que hay un día en el que estaremos en perfecta limpieza, en perfecta pureza, libres de todo remanente de pecado, contemplando a aquel que habita en luz inaccesible, proclamando su santidad, su gloria, su dignidad. Esta visión entonces nos lleva a contemplar estas preciosas verdades. ¿Qué más había alrededor de ese glorioso trono? En el versículo número 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué está contemplando Juan? Los ancianos no solamente alababan al Padre, pero alababan al Espíritu Santo y alababan al Hijo. Este trono está ocupado por el Dios Trino, hermanos. He aquí estas 7 lámparas de fuego, las cuales dice son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos hablado de esto en mensajes anteriores.
esto está haciendo alusión a Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6. Estas 7 lámparas, estos 7 espíritus de Dios, lo que están representándonos es la plenitud del Espíritu Santo morando ahí mismo, habitando ahí en la gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gobernando y dirigiendo absolutamente todas las cosas. Un trono de gloria, hermanos. En donde también, versículo 6, se nos describe que había como un mar de vidrio semejante al cristal. Este mar de vidrio también hay una gran cantidad de posturas para definir lo que significa o lo que representa. Una de las cosas que se menciona es que a la luz de Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, en donde se nos menciona algo en particular respecto al mar, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. A la luz de este texto, hay quienes consideran que este mar que Juan vio en esta visión, en esta primera visión, representa o nos lleva a recordar lo que ocurrió en el Mar Rojo. En el libro de Éxodo, cuando Faraón iba detrás del pueblo de Dios y aquel mar se abrió y el pueblo de Dios fue salvo pasando en seco, y después juicio vino sobre los ejércitos de Faraón, sepultándolos bajo las aguas, acabando con sus enemigos. Algunos nos llevan a contemplar esta imagen contenida en el Antiguo Testamento, traída ahora al Nuevo Testamento, y se nos dice que este mar como de cristal está señalando al absoluto sometimiento del mal bajo el poderío y el señorío de nuestro Dios. Que este mar representa cómo es que Dios finalmente vence y somete a las fuerzas del mal, a todos aquellos que son los enemigos de Dios y de su pueblo. Dios ha logrado someter el mar constantemente en el Antiguo Testamento. Tiene la connotación de las fuerzas oscuras. Pero hay quienes dicen que este mar de cristal no representa tanto eso, sino que más bien es un símbolo de pureza y de bendición. Y hay varias otras posturas. Pero ¿sabe una cosa? Lo precioso de Apocalipsis es que no necesariamente tenemos que quedarnos con una sola de las posturas. Apocalipsis va a tomar imágenes del Antiguo Testamento y las va a mezclar de varias formas para expresar una gran cantidad de verdades que traen consuelo y aliento al alma de los creyentes, hermanos. Por lo que este mar no solamente tiene que representar el sometimiento absoluto de las fuerzas del mal, pero también aún ciertamente puede recordarnos la pureza y la bendición que Dios está dispuesto a derramar y ha derramado sobre su pueblo, sobre su iglesia. Pero hay un elemento más en este trono de gloria, hermanos. Y este es el más difícil de todos. Porque después de mencionar este mar de vidrio semejante al cristal, dice el apóstol Juan que él vio junto al trono y alrededor del trono, y había ¿qué? 4 seres vivientes, llenos de ojos, dice, delante y detrás. Y luego dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro, un toro. El tercero, dice Juan, tenía rostro como de hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, agrega aún, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo
es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh, qué gloriosa visión, pero ¿qué representan estos 4 seres vivientes? En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, ya tenemos una imagen semejante a esta. Encontramos ahí Ezequiel capítulo 1, en el versículo 4, que Ezequiel dice, y miré, igual que Juan, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y luego dice en el versículo 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Puede ver, hermano? Hay elementos similares. Pero una vez más, ¿dónde es que nos perdemos los cristianos? No, pero es que aquí dice que son 4 caras. Y en el pasaje de Apocalipsis no habla de 4 caras en cada uno. Hermanos, una vez más, el propósito de estas imágenes no es describir literalmente las cosas, sino revelarnos preciosas y gloriosas verdades para nuestro consuelo y para nuestra guianza, hermanos. Por eso podemos encontrar esta cantidad de elementos similares y al mismo tiempo distintos. Y es que si usted va a Isaías capítulo 6, por ejemplo, encontramos otros seres, solo que ahí son llamados serafines, y se nos dice que estos seres tenían también 6 alas, y que al igual que los seres de Apocalipsis estaban delante del trono de la presencia de Dios y proclamaban lo mismo, Santo, Santo, Santo. Y Ezequiel capítulo 10 dice que estos seres vivientes eran querubines. ¿Qué son estos 4 seres vivientes entonces en Apocalipsis? Hay quienes dicen que en realidad estos 4 seres vivientes representan a los ministros del Evangelio, a los oficiales, a aquellos que predican la palabra de Dios, que son 4 representando la totalidad de la tierra, proclamando las buenas nuevas. Y este argumento tiene su peso porque veremos en el capítulo 5, más adelante, versículo 8, que no solo los ancianos se postran delante de Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, pero que aún estos 4 seres vivientes también se postran y que todos al unísono cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los que argumentan por esta postura dicen, los ángeles no pueden ser redimidos. Son santos. Ellos no pecaron. Y a pesar de ese argumento, yo creo que eran ángeles. Yo creo que estos 4 seres vivientes, después me pelearé con el versículo 8, pero yo creo que estos 4 seres vivientes realmente eran ángeles de un orden superior. Pero yo creo que lo que en realidad están manifestando aquí, coincido con un comentarista, que la descripción de estas criaturas particulares, porque nosotros sabemos que los ángeles son seres que espirituales, no tienen cuerpo, no tienen alas, no tienen rostro como tal. De manera que lo que yo creo que es el propósito de describir todas estas cosas es que estos seres en realidad están reflejando el carácter de Dios. Están reflejando la gloria de nuestro Dios. Un comentarista dice, el león
de las criaturas salvajes es el más poderoso. Esto nos recuerda que nuestro Dios, el Dios de estas criaturas, el Dios de estos ancianos, el Dios de todo el cosmos, es un Dios poderoso. El becerro de las criaturas domésticas es el más fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Estas criaturas reflejan la fidelidad de Dios. El hombre es caracterizado por su inteligencia, aunque en nuestro estado caído a menudo somos torpes. Sin embargo, somos hechos a imagen de nuestro Dios y somos llamados a reflejar la inteligencia y la sabiduría. Dios es un Dios sabio. Y el águila volando, señala este comentarista, nos recuerda la soberanía de Dios. El Dios que es soberano. Pero lo más glorioso de estas criaturas es como se nos describe que son vigilantes a causa de esos ojos y que se encargan de proclamar la gloria de Dios cuando dicen santo, santo, santo. Ese es el propósito de estas criaturas. Por eso que he aquí lo que tenemos delante de nosotros es un trono de gloria. Y eso es lo principal que tenemos que recordar y que no podemos perder de vista, hermanos. Sea cual sea el significado específico de cada una de estas imágenes, este es un trono de gloria. Pero no solo tenemos un trono de gloria aquí. Tenemos también un trono de juicio, hermanos. Sí. Es glorioso contemplar todas estas cosas. Pero regrese al versículo número 5 y observe lo que se describe allí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿A qué le recuerdan esas palabras, hermano? Es importante conocer las Escrituras si queremos entender Apocalipsis. Es importante leer la palabra de Dios si es que queremos captar la esencia de lo que estas imágenes quieren transmitirnos. Estas palabras nos recuerdan el Sinaí. Nos recuerdan aquel momento en el que Dios se revela en su gloria y entrega la ley, entrega los 10 mandamientos en medio de truenos, en medio de ese cimbrar de la tierra. Un terror se apoderó del corazón del pueblo. Esto nos lleva a contemplar que este trono no solo es un trono de gloria, pero también es un trono de juicio. Todo lo que se va a desplegar a partir de entonces son juicios tras juicios tras juicios de parte de este Dios que es santo, santo, santo. Es un Dios que ha de juzgar a la humanidad, a todos los que se han rebelado en contra suya. Es un Dios que ha de juzgar a través de sus 10 mandamientos, a través de su ley, de la ley moral. Es un Dios que va a llamar a rendir cuentas a todos y cada uno de nosotros. Es un Dios cuya majestad es descrita como una terrible. Es un Dios ante el cual un buen día hemos de rendir cuentas. Es un Dios tal como Jesucristo lo mencionó en Lucas, que desnudará las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Es un Dios que llevará a cabo un juicio final, pero que aún en estos momentos lleva a cabo sus justos juicios. Este trono entonces no solamente es descrito como un trono de gloria, pero como un trono de juicio. Y amigo, esto es algo que tienes que considerar. Cada uno de los hombres que pudieron contemplar este trono de gloria se postraban en su rostro, caían de boca, porque eran capaces de contemplar que este Dios es santo y que ellos son hombres inmundos. Pero no solo es un trono de juicio, hermanos. Y aquí lo más glorioso de este trono. Es cierto, es un trono de gloria, un trono de juicio, pero también es un trono de gracia. Vea el versículo 3 una vez más en la parte B. Tras describir el aspecto del que estaba sentado, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, dice:
había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué es este arco iris, hermanos? ¿A qué nos recuerda este arco iris? Aquel día en que Dios vio que la maldad del corazón del hombre era abundante, decidió enviar un justo juicio sobre la humanidad entera. Un gran diluvio cayó sobre todos los hombres, quienes fueron sepultados por las aguas. Solo Noé, su esposa y sus hijos fueron puestos a salvo. 8 sobrevivientes de aquel gran juicio terrible. Y en Génesis se nos describe que tras ese diluvio y haber cedido las aguas, Dios hizo un pacto con Noé. Y le dijo: he aquí que nunca más volveré a llevar a cabo un juicio como este sobre la humanidad. Nunca más volveré a mandar un diluvio para destruir por completo a la humanidad. Y he aquí que este arco, como señal de mi pacto, este arco, Noé, representará la esperanza, la seguridad, la certeza, mi propia fidelidad de que he de conceder gracia. Tras aquella tempestad, aquella tormenta, el sol alumbró y entonces se formó aquel arco iris. Y desde entonces, amados hermanos, después de una gran tormenta, podemos contemplar el sol y se dibuja ese arco atravesando el cielo para recordarnos que Dios es un Dios no solo que ha de juzgar, pero que ha de conceder gracia. Gracia para con un pecador. Gracia para con una humanidad caída. Gracia para con indignos, impíos como nosotros. Gracia. Este arco iris está en ese trono, amados hermanos, y está ahí para recordar que es un trono de gracia. Gracia que hemos experimentado todos y cada uno de nosotros. Ese arco iris se hizo presente tras aquella tormenta que se cernió en aquella cruz, en aquel Calvario, cuando el cielo se oscureció por completo y Cristo Jesús se encontraba en agonía, Cristo Jesús pendiendo de aquel madero. Dios derramó su ira sobre la persona de su amado Hijo. Pero en medio de esa tempestad, la luz de su amor resplandeció para manifestar un arco iris y recordarnos que en medio de sus juicios Él ofrece gracia y sigue ofreciendo gracia aún para todo pecador, a fin de que no nos perdamos, pero seamos salvos de su justa y santa ira, hermanos. Este es el glorioso trono, hermanos. Un trono de gloria, un trono de juicio, pero un trono de gracia. Esto es lo que contempló Juan. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto, hermanos? ¿Cuál es la esencia de esta visión del capítulo 4? Dejemos por un momento los detalles y enfoquémonos en el significado total de este capítulo. Y el significado es el que mencionábamos al principio, hermanos. Apocalipsis capítulo 4 quiere recordarnos que hay un cosmos y que el centro de ese cosmos es nuestro Dios. Dios está en el centro del universo. Dios no solamente está en el centro del universo, Él está en el centro de este mundo. Dios es en realidad el soberano de todas las cosas. El cosmos, del mundo, cada país se encuentra sometido a su señorío, no importa lo que vemos en estos momentos. Dios está en el centro de su iglesia.
Y Dios es el soberano de la vida de cada uno de nosotros, creamos o no creamos. Este es el propósito de esta gloriosa visión, recordarnos que hay un trono gobernando absolutamente todo y que en ese trono está sentado nada más y nada menos que el Dios eterno, aquel que no tiene principio y que no tiene fin, aquel que era, el que es y el que será. Sí, amado hermano. El propósito y la esencia de esta visión está en relación con el contexto de todo lo que describía en un principio que estaba experimentando el apóstol Juan. Él está a punto de recibir una serie de visiones en las que tendrá que ser consciente de que vienen aflicciones, aún más de las que ya estaba experimentando. Podremos ver más adelante en los capítulos 6, 7 y todo adelante que Dios describirá la gran cantidad de juicios que se derramarán sobre esta tierra. En medio de todo eso, Juan tendría que ser consciente que la iglesia aún tendría que enfrentar guerras, tendría que atravesar a través de hambre, tendría que sufrir pestes, tendría que sufrir persecución. Juan, apóstol, tienes que ser consciente de todo lo que está por venir. No voy a ocultarte las cosas que están por suceder. Ciertamente has sido perseguido, pero sabe una cosa, seguirán siendo perseguidos. Ciertamente habrá guerra en medio de ustedes. Vendrán tiempos de hambre, Juan. Vendrán tiempos de pestes. Pero tienes que recordar esta visión, Juan, porque yo, a pesar de todo lo que veas, estoy sentado en el trono. Juan, la iglesia será perseguida, pero yo estoy sentado en el trono. Juan, la iglesia sufrirá hambre, enfermedad, pero yo estoy sentado en el trono, Juan. Sigo gobernando absolutamente todas las cosas, aun cuando en algún momento parezca que todo ha salido de control y que todo va de mal en peor, Juan. He aquí que estoy sentado en mi trono. Un trono de gloria, un trono de juicio y un trono de gracia. Y esto es particularmente relevante aún para nosotros hoy en día, hermanos. Es relevante porque esto debe recordarnos a cada uno de nosotros, iglesia. No importa lo que acontezca a nuestro alrededor, no importa cuán oscura pueda parecer que se vuelve el mundo. No importa que parezca que la maldad está triunfando, hermanos. No importa lo que veamos con estos ojos físicos, esta visión debe de llevarnos a contemplar las realidades eternas y recordarnos que pase lo que pase, Dios está sentado en su trono. Oh, amados hermanos, y esto es particularmente consolador para el cristiano cuando está en aflicción. ¿Qué puedes decirle a un amado hermano que de pronto, cuando todo parecía marchar bien, cuando parecía gozar de salud física plena, le dan un diagnóstico y le dicen: he aquí tienes cáncer, he aquí te quedan poco tiempo de vida? Dios está en su trono. ¿O qué hay cuando aquellos amados hermanos pierden su trabajo, pierden su empleo, quiebra su empresa? O cuando un gobierno cambia completamente su ideología y comienzan a ser perseguidos, después de un gran tiempo de gozar de paz y poder predicar el evangelio en las calles, en las plazas, con toda libertad, de pronto ya no hay la misma libertad. De pronto tenemos que ocultarnos. De pronto tenemos que reunirnos a escondidas. Bueno, para esos cristianos, esta verdad es particularmente consoladora. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono. Esta es la gloriosa verdad que somos llamados a reflexionar a través de Apocalipsis capítulo 4. Amado hermano, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de tus aflicciones, hermano, hoy recuerda que Dios, tu Dios,
está sentado en el trono. Y que eso significa que Él controla y gobierna absolutamente todas las cosas. Que no hay absolutamente nada que estés experimentando que haya salido de su control. Que no hay absolutamente nada que la iglesia esté experimentando o haya experimentado o siga experimentando a lo largo de la historia que salga del control de nuestro Dios. En este centro del cosmos mismo se encuentra nuestro Dios, cuya soberanía paternal se encuentra gobernando absolutamente todas las cosas. Y es que esta es la verdad más consoladora para aquellos que estamos en Cristo, hermanos. Porque no solamente se trata de contemplar y meditar que nuestro Dios está sentado en el trono dirigiendo absolutamente todas las cosas, sino que aún somos llamados a recordar quién es este Dios que se encuentra controlando todas las cosas. Y este Dios, por causa de la gracia, por medio de la fe en Cristo, es nuestro Padre. Por lo que al contemplar en su soberanía, hemos de contemplar en ella una soberanía paternal. Y escuchaba a un predicador decir, en el centro del cosmos está la soberanía paternal. Y eso, decía él, es la belleza de lo que llamamos la fe reformada o calvinista. Eso es lo que nosotros proclamamos. Decía él, algunas veces se preguntan cuál es la verdad más esencial acerca del calvinismo o de la fe reformada que abrazamos, y muchos pueden señalar a la predestinación, a la justificación por la sola gracia, por medio de la fe, y muchas doctrinas sumamente importantes, pero yo diría que en el centro, la esencia misma de nuestra fe reformada es el hecho de entender que en el centro del cosmos se encuentra la soberanía paternal. Un Dios que es soberano, en el que nosotros confiamos, en el que nosotros creemos, pero un Dios que por gracia es nuestro Padre. Y que por lo tanto, Él hará que todas las cosas, y escuche bien esto, amado hermano, todas las cosas obren para nuestro bien. Así que, amado hermano, déjame tratar de hablar a tu corazón una vez más. ¿Cuáles son las luchas que estás enfrentando? ¿Cuáles son las dificultades que estás experimentando? ¿Cuáles son las cosas que te mantienen afanado y ansioso? ¿El matrimonio? ¿El trabajo? ¿Qué cosas, amado hermano, amada hermana, son las que te hacen luchar? Siendo sensible a las necesidades que en esta iglesia local he palpado, no podemos demeritar cada una de nuestras luchas. Cuando las ponemos en comparación con lo que vendría sobre la iglesia primitiva, pueden parecer nada las nuestras, pero aún así son reales. Sus luchas, mis luchas son reales. Día tras día usted está enfrentando diversos tipos de aflicciones, amado hermano. Conozco muchas de ellas, amados hermanos. Pero déjame decirte, quiero hablar a tu corazón. Eleva tu mirada. Deja de mirar aquí y comienza a contemplar las cosas que el apóstol Juan nos revela a través de este capítulo. Y recuerda que en medio de esas adversidades, en medio de esas dificultades, en medio de esa ansiedad, de esa depresión, de esa enfermedad, de esas diferentes luchas que verdaderamente estás enfrentando a causa de este estado caído, Dios está en su trono. El Señor reina y todas las cosas
acontecen para tu bien. Quizá ahora mismo no eres capaz de comprender o entender qué provecho o qué beneficio pueden traer estas circunstancias a tu propia vida. Y no es necesario que lo comprendas. Eres llamado a descansar en la certeza de que Dios está en su trono. Tu Padre está en su trono. Y que en última instancia nuestra bendita esperanza está perfecta y completamente asegurada. Una bendita esperanza que se encuentra simbolizada en el canto de estos 24 ancianos, quienes al estar delante de la presencia de su Dios, simplemente no pasó un segundo cuando quitaron sus coronas y las arrojaron a los pies de Dios. Lo único que pudieron decir es: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh Dios, tú eres digno de toda adoración. Y este canto, hermanos, debe de conducirnos a entender lo que es la verdadera adoración. Somos llamados a adorar a este Dios que está sentado en su trono. Y es que esta visión de Juan no solamente está representando lo que está por venir, pero está representando lo que ya es una realidad. Este Dios está en su trono ahora mismo. Y nosotros nos congregamos el día de hoy para adorarlo, para glorificarlo, tal como esos 24 ancianos. Pero la forma de adorarlo correctamente es comprendiendo, entendiendo un poco del carácter, de la excelencia, de la gloria de este Dios. La verdadera adoración es aquella que está vinculada al conocimiento en las Sagradas Escrituras respecto de la grandeza de nuestro Hacedor. No es una mera adoración emocional, pero es una adoración informada por las verdades eternas. Este Dios es digno porque su gloria se nos ha manifestado. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, de gracia, bondadoso. Es un Dios de ira aún. Ese es el Dios que somos llamados a contemplar y a conocer. Y ese es el Dios al que nos congregamos a adorar. Porque Él creó todas las cosas. Por su voluntad existen. Porque Él es digno, hermanos. Adoremos entonces a nuestro Dios con gratitud en nuestros corazones y encontremos consuelo el día de hoy a través de esta preciosa visión que nos recuerda esta preciosa realidad. El Señor reina. Oremos.